Familia es una familia de pastores o de comerciantes. Yo soy el único que se salió del molde y me dediqué a la política. Yo decidí hacer un ejercicio de control político a través de redes sociales. Y pues, como lo he dicho, siempre se salió de control. No te estoy diciendo que me echaban de los mejores colegios públicos, me echaban de los peores colegios. En San Andresito, pues, uno salía del colegio y uno siempre iba con las tías de uno. Pues uno les ayudaba a cuidar cajas, a cargar cajas y así, pues, uno en diciembre siempre tenía plata. Cuéntame, ¿qué te llevó a elegir irte por un lado, la derecha o la izquierda o No, yo siempre he sido derecha. siempre? Siempre. Y ahora viene el reto más grande, cuando toca hacerle control a los amigos. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? Hoy traigo un invitado que lo vemos como un hombre joven, pero un hombre con una trayectoria importante, un hombre que ha demostrado que con su capacidad, podríamos decir, de investigación, de llevar los temas donde los tiene que llevar, ha sido el hombre más votado en estas últimas elecciones. Bienvenido, Daniel. Hola, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos para responder y bueno, hablar de todo. Bueno, todo el mundo, obviamente con 200.000, más de 200.000 votos, 264.000. imagínense, casi ya más a los 300, es una persona que además mediáticamente ha estado y en redes es muy activa. Los jóvenes, incluso nosotros los mayores, para no decir los viejos, también hicimos todo ese seguimiento de tu trayectoria, de lo que has hecho. Pero siempre se pregunta a uno, bueno, ¿y este muchacho de dónde viene? Digo palabra muchacho con respeto, pero pues obviamente de una persona mayor. Yo te preguntaría, cuéntame quién eres tú, dónde naciste, tu entorno familiar. Soy Daniel Briceño, tengo 35 años, nací aquí en Bogotá, soy del barrio Belén, en la localidad de La Candelaria. Familia, es una familia muy numerosa, muy numerosa, que llegó desde Cúcuta, norte de Santander y del Zulia hacia el año 1970, cuando mi abuelo y mi abuela decidieron emigrar por muchos temas económicos y demás a buscar oportunidades aquí en Bogotá. Llegaron al barrio Molinos del Sur a trabajar en temas espirituales. Ellos son y llegaron como misioneros para abrir una iglesia cristiana en el sur de Bogotá y al mismo tiempo trabajar en el comercio. Me abuelo toda la vida y quien es hoy literalmente mi figura paterna es una persona que ha trabajado siempre en las dos cosas, tanto en el tema espiritual, pero también ha trabajado en el comercio, en San Andresito de San José. Allá está toda mi familia y allá viene pues la dualidad de mi familia. Familia es una familia de pastores o de comerciantes. Yo soy el único que se salió del molde y me dediqué a la política. O sea, ¿y la política por qué? ¿Por qué te llamó la atención? Eso tiene pues una historia mucho más larga y es que pues una de las personas, que se llama Mel Rojas, concejal de Bogotá con el que yo trabajé, pues él asistía a la iglesia de mi abuelo desde que yo era muy pequeño. Y entonces yo a él lo conocí desde muy pequeño. A mí siempre me interesó el tema político. Y pues cuando me gradué de la universidad, él estaba entrando a ser concejal de Bogotá y me llevó con él a trabajar como su asistente en el Consejo de Bogotá y allá aprendí todo. Mi historia dentro de la política, la propia, es mucho más reciente, de tener 4 años realmente hasta ahora, en donde pues yo decidí hacer un ejercicio de control político a través de redes sociales y pues como lo he dicho siempre se salió de control. Se salió de control. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pero ese niño, Daniel, vámonos allá, a esa infancia de tus padres que nos cuentas que vienen a Bogotá, tus abuelos que son de alguna forma misioneros, además que pienso que el tema espiritual es lo que más nos moviliza y nos mueve y nos une también. ¿Cómo fue, cómo fue esa crianza, cómo fue esa educación, además con todos los hermanos que me dices que tienes? No, yo tengo dos hermanos, pero realmente la que tenía muchos hermanos es mi mamá. Ellos son 8. Mi mamá es la tercera de esos 8. Y pues mi mamá me tiene a mí. Esta historia siempre la cuento. Yo nací en 1991 y me registraron hasta el año 1994. Y todo porque pues mi mamá se quedó esperando que mi papá apareciera y nunca apareció. Esa es la historia de todos los Ujú. colombianos. Yo fui una especie de NN sin nombre durante 2 años y medio porque pues mi mamá siempre guardó la esperanza. Obviamente me llamaba Daniel Felipe y todo el mundo sabía que me iba a llamar así, pero en el registro formal mamá esperó toda la vida, como lo esperan muchas mamás en Colombia, que el 50% de las familias en Colombia pues son lideradas por una mujer. Que apareciera mi papá, lo cual nunca sucedió y no ha sucedido hasta el día de hoy.
¿Te gustaría encontrarlo? No, pues, Tu digamos mamá ya, fue como siempre ya, lo digo, uno nunca extraña lo que no conoció, digamos, yo no sé ni quién es. O sea, sí sé quién es, pero no lo conozco. o tu abuelo Y entonces mi hizo abuelo, pues sus ahí es funciones donde entra, le también. dijo a mi mamá, como, oiga, ya basta, ¿no? Pues no va a aparecer. Vamos y lo registramos. Mis dos apellidos son los de mi mamá, yo soy Briceño Montes, son dos apellidos de mi mamá. Y pues de ahí, se deriva una cosa muy importante en mi vida y es la figura de mi abuelo como padre, porque la figura paterna toda la vida ha sido la de mi abuelo. Y eso me llevó a pues establecer muchas cosas en mi vida, porque pues como mi abuelo era pastor en el barrio Belén, localidad de La Candelaria, en el centro donde ahí yo crecí toda la vida, pues yo crecí dentro de una iglesia cristiana, yo nací dentro de la iglesia cristiana, yo crecí dentro de la iglesia cristiana, mis actividades de todos los días eran las de una persona de iglesia cristiana, mis amigos de la infancia son los de la iglesia cristiana, mis actividades era pues estar, no sé, en el grupo de música, estar en las reuniones de los jóvenes, y eso marca pues muchas cosas de lo que yo soy hoy, porque pues eso le da a uno una visión sobre la vida, sobre lo que debe ser la sociedad, pero sobre todo en un ejemplo que es el de mi abuelo, que siempre ha sido un hombre absolutamente trabajador. Mi abuelo hoy tiene 84 años y todavía sigue trabajando. No, dice que no va a dejar de trabajar. Y pues eso es como tal lo que marca esa infancia. Tu abuelo debe estar muy orgulloso de ti. Muy, muy, muy. Bueno, tu Ella, mamá, tu él me abuela, llamó todos. ayer así que como era la posesión, que qué traje tocaba ponerse. Siempre ha sido, pues, ha estado muy orgulloso con el tema político, porque a él siempre le ha gustado. O sea, mi abuelo siempre estuvo y yo lo conocí, pues, ayudando al uno o al otro en una campaña y demás. Y que, pues, obviamente, su nieto, que, pues, yo espero, eso es que no me lo ha dicho, pero yo creo que yo soy el favorito. Mi abuelo tiene 32 nietos. Ajá. Mejor dicho, ya ahí quedó, que eres el favorito, no puedes decir nada, Pues, nada diferente a que no. pues me crió, me pagó la universidad, Ajá. todo. Pues obviamente siempre se va a sentir orgulloso. En el barrio, donde tú vivías, me imagino amigos de barrio, tus amigos del colegio, ¿eso siguen? Sobre todo los amigos de la iglesia. Los de colegio sí ha sido un poquito más alejado. Conservo uno, no, dos de colegio, pero pues los que conservo pues realmente son los de la iglesia porque pues el colegio era circunstancial. La regla general era estar en la iglesia y cuando tú vives dentro de una iglesia cristiana, tú no te imaginas, tú haces actividades de iglesia de domingo a domingo. Allá el lunes hay algo, el martes hay algo, el miércoles, todos los días hay algún tipo de actividad. Y eso hace que tú todo el tiempo estés relacionando. Yo, mis amigos de la iglesia, aún los conservo. Y me imagino que te han apoyado en todo esto. Todo, todo. Incluso cuando yo tuve mi primera aventura política, eh, yo he tenido dos grandes éxitos de política las dos veces que me he tirado formalmente, que son la de consejo, que fui la mayor votación de mi partido en todo el país a concejales, y esta que soy el congresista más votado de Colombia. Pero por allá en el 2011 tuve una aventura política de tratar de lanzarme a DIL y me quemé con 70 votos. Bueno, Eso es pasaste el de antecedente. 70 a 270.000. Sí. Esa diferencia está buena. Y ahí estuvieron ellos, porque esos 70 votos son ellos, sus familias, sus Claro, amigos. Y eso los se sigue cercanos. manteniendo, digamos. Yo sé que los primeros respondientes cuando yo me lanzo algo, cuando tengo algún tipo de proyecto político, son ellos. Bueno, Daniel, y digamos, esa persona, ¿qué dirías que, bueno, te dan valores, te da una fuerza, conoces lo que es el trabajo, la comunidad, y te lleva a estudiar qué? Derecho. Derecho, pero antes una parte de mi vida que no puedo obviar y es el tema de la educación eh, primaria y media, o todo el ¿Dónde tema de la estuviste? escolaridad. Estudié en cuatro colegios, tres públicos normales de donde me echaron. Tengo un pequeño episodio de disciplina e indisciplina en ¿Eras colegios. muy indisciplinado? Muy indisciplinado, yo era muy canso. O sea, siempre he sido muy indisciplinado. Aún me dicen dentro Ujú. de la esfera política que no hago caso, que siempre soy rebelde, que siempre estoy buscando problemas. Pero cuando era pequeño era muy disciplinado. Pobrecita mi mamá y pobrecito mi abuelo y mi abuela, ya ellos sufrieron mucho conmigo. Pero eras buen estudiante, porque hay gente que es Sí, buen no, a mí estudiante siempre e me iba bien. En indisciplinado. el tema académico siempre me fue bien, pero literalmente en los colegios, y me echaban de colegios públicos. Y no te estoy diciendo que me echaban de los mejores colegios públicos, me echaban de los peores colegios públicos. Entonces, yo estuve al vaivén de colegios públicos durante 8 años hasta octavo. El noveno, mi abuela, que era una persona muy curiosa y que ella sí era, yo siempre decía, ella siempre solucionaba todos los problemas.
Pues nada, después de que me echan de la Escuela Nacional de Comercio, es un colegio que queda en el barrio Egipto, ahí en el centro de Bogotá. Ella va, yo no sé con quién habló, y logra buscarme un cupo en un colegio en concesión. Es un colegio público, pero que es administrado por privados, tiene unos enfoques totalmente distintos. De esos hay 35 en Bogotá. Son una minoría, pero son los mejores colegios públicos de Bogotá, porque pues ahí tienen un modelo distinto. Básicamente son los mejores porque FECODE no pone los profesores, Ujú. y hay que decirlo. Y ahí pues obviamente tuve, como siempre lo he dicho, una gran oportunidad de vida, porque pues nosotros no es que vengamos y nosotros seamos un colegio público, nuestra familia no tenía ninguna posibilidad alguna de generar algún tipo de ingreso a un colegio privado, pero es casi como estudiar en un privado, porque la concesión donde yo estudié está administrada por la ¿Cómo se universidad, llama? se llama la Alianza Educativa. Es una concesión que hoy tiene 13 colegios, cuando yo estudié tenía 5, hoy tiene 13, y está administrada por la Universidad de los Andes, Nueva Granada, San Carlos, son los mejores colegios de Bogotá, más la Universidad de los Andes, y ellos son los que administran esos colegios. Y eso hace que sean hoy de alta calidad, y eso hace parte, y por eso nunca puedo obviar esta parte de mi vida, esa parte hace parte de la pelea que yo tengo hoy por el tema educativo en el país. Porque claro, yo estuve en los dos mundos y no voy a justificar mi disciplina, pero lo que sí uno veía en los dos mundos, tanto el colegio público no concesionado como el colegio público concesionado, es que mientras en el colegio público no concesionado, es decir, los normales, pues la educación se preocupa por llenar pupitres y que todo el mundo tenga un cupo, que eso también está bien, porque pues ya hoy todo el mundo puede acceder a un cupo. En el otro, además de tener cupos, se están preocupando por qué realmente está aprendiendo el alumno, cuál es la real vocación. Y en este colegio, pues, noveno, décimo y once, pues sí, literalmente me cambió la vida. ¿A qué edad entraste en ese colegio? Noveno, yo de tener 13 años. 13, sí, noveno, 13, O sea, 14, 15. preadolescente, adolescencia. 14, 15, 16 realmente. Fueron mis años en colegio en Concesión. Y en ese colegio, ¿y todavía visitas el colegio o no? Claro, no, pues soy como su alumno Su estrella. padrino, me imagino. Soy la prueba de que el modelo en Concesión sirve. Que sirve, así es. Bueno, y después de esto, ¿qué te lleva a estudiar Derecho? Yo quería estudiar ciencia política, realmente, pero pues mi prima mayor, que es mi prima Maris, ella estaba estudiando o estaba acabando de estudiar Derecho en el externado. Y ella me dijo, usted se va a morir de hambre si estudia ciencia política. No sé si aquí haya politólogos. Ay, Y no a los, están aquí, pero sí, ya sí los quiero tenemos que estén politólogos. viendo. Pero me dijo, no, usted tiene que buscar una herramienta dura, rígida, que es ser abogado, tener una tarjeta profesional donde usted pueda, pues, rebuscarse si se queda sin trabajo, si no encuentra. Y yo le pido que usted estudie Derecho en el externado. Externado, universidad privada. Mi sueño siempre había sido estudiar ciencia política en los Andes, no había plata en la casa. Obviamente, ¿qué iba a estudiar? ¿Quién iba a pagar ciencia política en los Andes? Y en esos colegios en concesión, pues hay algo muy bueno, y es que el mejor ICFES de todos los colegios, cada año los Andes lo beca con todo. Mm. Entonces, pues uno era estudiando para ser el mejor ICFES, pues no, fui como no, que creo que fui quinto de mi colegio, entonces no me gané la beca. Se la ganó un amigo mío, con quien conservo hoy una gran amistad. Pero más allá de eso, hubo una coincidencia en la vida que tiene que ver con mi abuelo, que es de donde sale la plata para pagarme la universidad, porque no había plata para pagar la universidad. Mi abuelo siempre fue un hombre muy disciplinado y siempre lo ha sido. Y mi abuelo, aún siendo informal, mi abuelo toda la vida cotizó para su pensión juiciosamente, él sacando plata. Y siempre fue muy juicioso y se pensionó. Pero resulta que mi abuelo iba una vez por la calle en el centro de Bogotá y a mi abuelo se le perdió la cédula. La cédula la toma un habitante de calle y se la mete aquí en el bolsillo. Y el habitante de calle falleció, pues, en la calle. Hacen el levantamiento del cuerpo Ay, pensaron y pensaron que... que era mi abuelo. Entonces, claro, a mi abuelo lo reportan como muerto. Le suspenden la mesada pensional. Eso es cuando yo estaba como en noveno. Mi abuelo dura como 3 años, realmente como 4 años en un proceso judicial muy fuerte, demostrándole al Estado colombiano que está vivo, porque eso es un proceso declarativo, o sea, es Ujú. un proceso larguísimo, se tiene que ir a un juzgado a decir, hey, yo estoy vivo, hacerse una cantidad de pruebas, después que mirar que la otra persona realmente no era esa persona y demás. Y preciso cuando yo me gradué de 11, pues mi abuelo gana el proceso y le llega toda una gran indemnización con retroactivo. Y pues mi abuelo, ahí yo digo, por eso soy el consentido, me dice, ¿qué quiere estudiar y dónde?
Entonces, pues ahí decidí estudiar Derecho en el externado y mi abuelo me pagó la Pues universidad. eres la segunda persona que oigo el caso, alguien que es también muy cercana a ti, que es Jerome, Jerome, ujú, sí, Jerome, que, pero, que estudió también con la pensión sí, no, de su papá. y por eso la pelea de Jerome por el tema pensional nació de ahí. Bueno, y entonces el feliz se encuentra esto y arrancas a estudiar. Me arrancó a estudiar Derecho en el externado, pues obviamente me cambia la vida 3 veces más. Pasar de un barrio a una universidad privada prestigiosa fue un Ujú. cambio total. Creo que me fue muy bien en la universidad, pero me fue muy bien, fue en el relacionamiento en la universidad. Encontré pues la habilidad para relacionarme con todo el mundo. Ya me había pasado en el colegio en concesión. Y pues ahí comencé a crecer en lo O sea, la político. indisciplina la conviertes en relacionamiento. Sí, creo que así terminó enfocándose. Ujú. Me comencé a interesar mucho más por el mundo político, obviamente ya en la universidad. Por allá en el año 2010 me inscribo de voluntario a la campaña Mejores Posible Germán Vargalleras y a mí sí me gustaba ir allá a tirar volantes, a estar fregando y demás, pero pues nada, totalmente alejado de la situación. O sea, obviamente yo sí veía muy lejano el hecho de que un día yo pudiera llegar al Congreso. Tenía amigos que sus papás eran congresistas y entonces uno siempre le decía, "Ah, oiga, ¿por qué no me agenda para ir a mirar una sesión?" Siempre muy inquieto con el tema político. Y ahí comenzó a crecer. En el tercer año de Derecho, 2011 ya era eso, 2012 era eso, hubo unas elecciones a Congreso, perdón, a consejos y ediles. Y entonces aparece Emel Rojas, que yo lo conocía desde niño. Me dice, oye, ¿usted por qué no se lanza edil? Ahí de la Candelaria, ese es su barrio, usted tiene como madera. Y yo todo feliz me inscribí en ese momento, hice la vaina, hice mi campaña, yo todo feliz, 70 votos. Una quemada, pero esas de padre y señor no es. Bueno, no era quemado porque estabas arrancando. Claro, pero pues yo dije, uff, no, ¿Te motivó más o te desmotivó? no, yo dije, ok, hice un ejercicio. eh, Después, un edil de la Candelaria, esto es muy chistoso porque yo estaba estudiando en la universidad y yo, si algo me enseñó mi abuelo desde muy chiquito, fue a trabajar. Yo sé que eso hoy es polémico, pero yo desde que tengo memoria yo he ganado plata. Ujú. Desde la niñez yo he hecho de todo, yo he vendido de todo, siempre he metido, siempre me ha gustado trabajar. ¿Qué has vendido, por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre he trabajado en el comercio. En San Andresito, pues uno salía del colegio y uno siempre iba con las tías de uno, pues uno les ayudaba a cuidar cajas, a cargar cajas y así, pues uno en diciembre siempre tenía plata. Ujú. Mi abuelo siempre me enseñó a trabajar. Entonces un edil, después de que yo pierdo, me contacta y me dice, oiga, ¿usted por qué no trabaja conmigo? Y yo, ¿pero en qué? Dijo, no, trabaje con las tardes, usted me ayuda ahí a hacer las cosas de la comunidad y me hace las tareas de la universidad, que yo también estoy estudiando Derecho. Y yo le hacía las tareas de la universidad. No se puede decir el nombre. No, no, no se puede Ah, decir. No, bueno. ok. Así me ganaba la vida yo. Ujú. eh, y seguía estudiando. Y en quinto año, de año 2015, no, ya saliendo de la universidad, pues me vuelve a buscar Emel y me dice, oiga, yo cómo voy a lanzar, pero esto es un nuevo movimiento, es un movimiento cristiano, se llama Libres, que es el del Leoncito y demás. Porque no es usted otra vez mi candidato a edil de la Candelaria. Y yo dije, bueno, ya tengo un poco más de conocimiento, ya sé cómo es esta vaina. Y me puse a recoger firmas porque pues no teníamos partido. Y iba con toda, con toda, con toda. Y no nos avalaron las firmas, entonces no pude aspirar ya en el 2015. Y pues ahí él me dice como, vengas a trabajar conmigo de consejo porque sí ganó la curul y ahí pues empezó todo el trabajo de consejo, de tener el cargo más chiquito. En el año 2016 al consejo y salí en el año 2025 del consejo siendo concejal. Pero entré en el cargo más chiquito, me dieron el más chiquito. Y pues fui Pero ascendiendo. eso también ayuda Hice muchísimo una porque es, carrera absolutamente desde todo lo administrativo, desde lo jurídico, desde lo político. Terminé de asesor. Después nos dimos la mano con Emel. Le dije, yo voy a hacer mi aspiración. Fuimos concejales juntos. El periodo pasado en el consejo los dos fuimos elegidos. pero ahí ya estabas en las redes, ya Lo de las estabas siendo redes, activista, pues lo de las activo, redes, no activista, lo de sino las activo en redes las surgió redes. cuando yo trabajaba con Emel y realmente surgió hacia el año 2022, Ah, mucho 23. más. Ya yo trabajé 5 años con Emel. Un año me fui a estudiar a Europa análisis político electoral, a mirar todo este mundo digital. Allá me comenzó como ¿A a... dónde? Estuve en la Universidad Carlos III de Madrid. Pero allá yo veía que la política era un poco más digital, que la gente le paraba un poco más bolas a las redes y en eso. Pues, por aquí 2019, 2020 la gente no le estaba parando bolas a eso, excepto a la izquierda. En pandemia, entonces, pues mi actividad eh,
fue la del SECO. Cuéntame, ¿qué te llevó a elegir irte por un lado, la derecha o la izquierda o Ah, no, yo siempre he sido derecha, siempre? siempre. Eso sí, desde la niñez. Ujú, Tengo un abuelo con valores conservadores, que era muy raro porque mi abuelo es muy conservador, pero él había militado toda la vida en el Partido Liberal por una razón. Y es que cuando llegaron las iglesias cristianas protestantes a Colombia, eh, ellas llegan en medio de la guerra entre liberales y conservadores. Y como los conservadores están aliados con la Iglesia Católica, pues la entrada de las iglesias del protestantismo se dio a través del Partido Liberal. ujú. Entonces, por eso todo el mundo dice que incoherencia, pero por eso ahí es donde uno entiende por qué, por ejemplo, una Vivian Morales militó toda la vida en el Partido Liberal, porque los líderes cristianos estuvieron en el Partido Liberal y fue porque la génesis de entrada del protestantismo a Colombia se dio a través del Partido Liberal porque el Partido Conservador está aliado con la Iglesia Católica y Ujú. ellos obviamente no querían que entrara el protestantismo en su momento. Después eso llega pues obviamente a una conciliación en el año 91 a través de la libertad de cultos, pero los que lideran el tema de la libertad de Desde cultos la y la apertura. explosión de las iglesias son el Partido Liberal en conjunto con el Movimiento Nacional Cristiano, que va a la constituyente en 1991. Por eso es que mi abuelo fue liberal toda la vida, hasta el año 2001, cuando Álvaro Uribe se vuelve un disidente liberal y lanza su candidatura a la presidencia. Y desde ahí, pues 2002, mi abuelo toda la vida lo conoció siendo uribista, hasta el día de hoy, que ahora es abelardista. Ahora es abelardista. Hay una diferencia. No, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que los que son uribistas, que ahora dicen que son abelardistas, como mi abuelo, por ejemplo, son personas que toda la vida van a decir que respetan el legado de Álvaro Uribe Vélez, que siempre lo van a recordar y lo van a respetar, que siempre lo van a defender, pero que hay como una nueva etapa en donde ellos ven que figuras como Abelardo de las Peñas, y no es que sean abelardistas, sino que entienden que hay una etapa en donde tiene que haber un relevo y que es un relevo que tiene que ir con ideas parecidas, pero pues que también tiene que responder al mundo actual. Tú haces un cambio, por ejemplo, en estas elecciones y estabas con Paloma y te vas para un Abelardo, ¿verdad? ¿Qué te motiva eso? Yo no me fui para donde Abelardo en primera vuelta, pero yo siempre fui muy crítico de la campaña de Paloma y eso debo a decirlo abiertamente, eso me ha costado mucha cosa dentro del partido. Pero no es lo único que me ha costado. Digamos, yo siempre he sido un rebelde dentro del partido, aunque siempre he guardado todo el respeto por el presidente Uribe y siempre el partido me ha tratado muy bien. Yo nunca me he quedado callado. Por ejemplo, yo fui la única persona que levantó la voz cuando el partido quería reintegrar a Ciro Ramírez. Fui la única persona que del partido ya era concejal de Bogotá que yo dije, hey, venga, no Sí, no podemos se traer al puede. señor Ciro. Porque yo siempre he pensado algo, y es que decisiones como las del señor Ciro, que fueron nefastas para el partido, siempre las terminamos pagando nosotros. Porque el señor Ciro no es el que sale a la calle a poner la cara a la gente, los que salimos a la calle somos nosotros. Y lo mismo pasó en el caso de Paloma Valencia, una mujer que respeto, admiro, que es muy inteligente profundamente y que creo que estaba preparada para la presidencia de Colombia y que tenía la presidencia en sus manos el 8 de marzo, pero que cometió un gran error. Y yo lo dije desde el día uno, poner a Juan Daniel Oviedo en la vicepresidencia, no teniendo yo nada contra Oviedo. Creo que es un tipo decente, creo que es un tipo que también hace política pues a su estilo y demás, que no tiene ningún escándalo de corrupción, pero que cuando usted rompe los hilos de la coherencia en la política, pues a usted le va mal. Y entonces lo que pasó con la fórmula Juan Daniel y Oviedo, que duró un mes y medio para acomodarse y para entenderse y para aceptarse entre ellos mismos, pues le envió un muy mal mensaje a la base. Y yo he sido una persona muy cercana a la base del partido, yo he sido una persona de los que está siempre con ellos allá. Y uno entendía lo que la base estaba reclamando. No es que no quisieran a Juan Daniel Oviedo, es que entendían que el partido no debía, pues por un cálculo electoral, que de fondo eso es lo que hubo. Hubo un error de estrategia pensando que porque Paloma tenía tantos votos y Juan Daniel tenía tantos votos, pues eso en política uno más uno es dos, eso no pasa. Eso no pasa y eso no existe a tal punto que nosotros con Ricardo Ruiz, que es una persona que tienen que seguir todos en redes sociales, se hizo un análisis en donde se demostró que en primera vuelta, el 60% de los votos de Juan Daniel en consulta se fueron para Iván Cepeda, el 20% para Fajardo, el 10% para Abelardo y a Paloma solo le tocó el 5%. Perdón, a Paloma solo le tocó el 10% y a Abelardo el 5%. Entonces uno decía, es que es un tema de coherencia. Entonces yo siempre reclamé eso,
y pues yo sé que me meto en problemas. Y eso me ha tenido en problemas dentro del partido. Hasta el día de hoy me tiene en problemas. Pero pues yo también soy consciente que ese ha sido mi papel dentro de la política. Y es que ¿Y crees que ahorita nace un nuevo partido con el tema de Belardo? Bueno, de hecho nace todo este movimiento donde puede caber mucha gente que de pronto ni siquiera estaba pensada, ¿o no? yo creo que el gran reto del partido que lanza Belardo, que por ya se lo van a dar, que se llama Defensores de la Patria, Ujú. que seguramente terminará en una alianza, una fusión entre Salvación Nacional y además tendrá la parte de Creemos de Fico Gutiérrez, le impone al Centro Democrático un gran reto. El primer reto que tenemos como partido, porque yo me incluyo dentro del Centro Democrático y dentro de todo el ejercicio a futuro, es primero hacer que las personas que no se sintieron cómodas y que se fueron desde el día uno por la decisión de Paloma de llevar a Juan Daniel Oviedo al partido, regresen, aun cuando ya tienen un lugar para ir, en donde se pueden Ujú. sentir más cómodos. Ese es el primer gran reto. Es cómo nos vamos a reconciliar con una base que fue golpeada, que quedó en medio de una pelea cruzada y un fuego cruzado en una primera vuelta absolutamente fuerte y que todavía está dolida. Y eso hay que aceptarlo como partido. Entonces, y mientras uno acepte más rápido los problemas que tiene o la enfermedad que tiene, pues más rápido es el diagnóstico. Y si el partido no acepta hoy que hay mucha gente que está volando, no es que esté en Salvación Nacional o en Defensores de la Patria, pero que se siente volando porque dice, no sé si volver al Centro Democrático o no. El primer reto es hacerla volver. El segundo gran reto que tenemos nosotros es el reto que surge cuando esto pasa. Te pongo el ejemplo. Partido Popular de España, una hegemonía sobre la derecha en España y el surgimiento de un partido como Vox, que le ha venido restando muchos escaños en muchas zonas, aunque Vox nunca logra como llegar al poder. Mm. Aquí tenemos un asunto diferente. Tenemos Aquí fue al revés. un presidente que llega al poder y arma su partido, y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que el nuevo votante, ya hablamos de la base, el nuevo votante que se siente identificado con la política de derecha, y hay que decirlo abiertamente, a mí esos discursos es que no soy de derecha e izquierda, no, la política sí es de derecha, izquierda, etc. Eso uno sí te tiene que poner, y entre más rápido entienda uno, pues mejores mensajes políticos puede enviar. A mí la gente entiende lo que yo hago porque la gente sabe que yo soy un tipo de derecho, sabe que yo creo económicamente en unas cosas, creo en una visión de sociedad, pero esos que comienzan a decir, es que no, que la derecha y la izquierda no importa. Claro que importa. La visión de derecha e izquierda en temas políticos importa. La visión de una sociedad en términos de derecha e izquierda importa. Y a la gente le importa. Entonces, ¿cómo vamos a traer al nuevo votante? De cara a las territoriales. Colombia es un país Sí, que no porque sale de elecciones. vienen gobernaciones y Yo que ya alcaldías. hablaba con la persona, eh, es asiática. Me decía, yo le dije, ¿cómo le ha parecido Colombia? Dice, siempre en campaña. Qué buena definición, eso es verdad, Siempre gafas. pero es verdad. Digo, uno habla con alguien y dice, estamos en época Ujú. electoral. Y dice, "¿Pero ¿cuándo acaba la época electoral? Entonces viene ahorita las elecciones y el reto del partido es cómo vamos a traer al nuevo votante. Y el tercer reto que tiene el partido es cómo vamos a permanecer en el tiempo. Y eso es un reto importante, porque si bien hoy el partido está sostenido por una figura muy importante, como es el presidente Álvaro Uribe Vélez, que se da unas pelas impresionantes, que incluso ha expuesto su vida, que expone su integridad a nivel jurídico, a nivel social, todo el tiempo. El sostén hoy del partido es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo sí creo que, por ejemplo, en unas elecciones a Senado en 4 años, nosotros como partido no podemos estar pensando en tener una lista cerrada en donde sea el presidente Uribe y que ponga todos los Mm. votos. Porque si no, ese mecanismo se desgasta. Y el presidente lo que ha venido buscando en los últimos años es renovación. Lo demostró con Miguel Uribe, que lastimosamente y fatalmente pues fue asesinado. Lo demostró conmigo, lo ha demostrado con liderazgos regionales y eso es lo que hay que consolidar. Un partido, hay los que se equivocan que dicen que tiene que ser un partido más allá de Uribe, yo creo que eso es un error, sino que es un partido que juegue con el presidente Uribe, que lo tenga en la base como la base y la pirámide sólida del partido, pero que al mismo tiempo tenga otras figuras que también le ayuden a jalar a él. Porque lo que pasó en el Senado de la República hoy es que pues, el presidente Uribe fue el que jaló la lista. Por eso le tocó meterse 25. Ahora necesitamos una lista en donde usted tenga muchos líderes jalando fuertemente y diga, tienes de base al presidente Uribe,
Tienes ese motor, pero también tienes otros más que van a ayudar a empujar. Necesitamos mucha gente empujando acá. Y el reto que ahora tenemos es más fuerte porque ahora no vamos a ser los únicos dentro del mercado electoral. Quiero volver a un pedacito que no quiero saltar este pedazo de la entrevista y es el SECOP. A ti te llaman el policía del SECOP, ¿o no? Mr. Secop, Mr. Secop, cuéntanos, digamos, que ese enlace entre la política, todos en la vida tenemos que tener una identidad. Si hay un político, ese político se identifica por ser quien lidera temas. Tú estás liderando un tema que, que digamos, has expuesto también temas de corrupción. Y eso empezó también con el SECOP, ¿o no? mira, Cuéntame un poco yo de eso, trabajaba con porque... Emel Rojas y a mí él me pagaba básicamente para que yo le hiciera los debates de control político Ujú. y le hiciera sus proyectos de acuerdo y demás. Sin embargo, yo siempre he sido muy inquieto y yo dije, deben haber herramientas distintas para poder hacer este tema de los debates de control político. Y un día conocí el SECOP. Y, ya suben todos los contratos, quizás haya información. Pero vino la pandemia y yo estaba comenzando a conocer la herramienta. Y en la pandemia, mientras todos estábamos encerrados en la casa y algunos doblaban ropa al método maricondo, otros se pusieron a hacer dieta, otros hacían pilates, ¿qué más? Aprendieron a cocinar, una cantidad de cosas que usted hacía en la casa. Yo duraba horas metido en mi cuarto revisando y aprendiendo cómo era el sistema de contratación. Y en esos 4 o 5 meses de encierro aprendí de arriba abajo las bondades, la importancia de una herramienta que nadie usaba. Se conocía, pues todo el mundo lo usaba para contratar, firmar y subir sus informes, pero nadie lo había usado de una forma tan pues, incisiva como yo para el tema de las denuncias. Entonces, después de eso, pues mis debates que yo le hacía a Emel comenzaron a mejorar mucho más porque yo me comencé a meter en los temas de contratación. Estábamos en una época donde Emel era concejal y Claudia López había llegado a la alcaldía de Bogotá y era como una especie de opositor. Y los debates de Emel fueron muy buenos por los temas de contratos. Un día yo me desperté, literalmente, yo dije como, oiga, este tema en las redes sociales es importante. Yo ya venía diciéndole a Emel como, oiga, métese en las redes, eso es importante. Y dije, yo lo voy a hacer yo. Teníamos en cuenta 262 seguidores, una vaina así. Y yo dije, yo tengo mi amigo en el que hablamos, y yo le dije, oiga, yo como que voy a comenzar a trinar. Y yo, pero ¿qué, a trinar qué? Yo no voy a comenzar a escribir vainas en Twitter, que tal que me vaya bien. Y lo comencé a hacer sobre contratos de seco. Entonces yo comencé a ver cosas y tomé una línea muy sobre la austeridad y trataba de explicar a la gente a través de mi cuenta de Twitter en qué se gastaba, pues en general la gente la plata. Y eso le comenzó como a interesar a mucha gente el tema. Y eso pues eso fue en el 22, llega la primera vuelta presidencial con Petro y pues inmediatamente dentro de esa campaña moverme un referente, porque Rodolfo me retuiteaba, Fico me retuiteaba, eso era una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Comenzó a crecer exponencialmente. Y cuando Petro gana la presidencia, yo recuerdo, yo no estaba en el Centro Democrático en ese entonces, que el partido dijo en su momento que había que darle un compás de espera al señor Petro mientras se acomodaba. Yo recuerdo que yo triné, yo dije, ¿cuál compás de espera? Este man hay que hacer la oposición desde el día uno, vamos a joder desde el día uno. Y yo me puse a hacer denuncias desde los primeros días de Petro, de SECOP, y obviamente, pues en ese medio, ese compás de espera del partido y de la oposición en general, porque incluso Cambio Radical, el Centro Democrático se declaró oposición, pero dijo, esperemos que el presidente se acomode. Cambio Radical se declaró independiente y después se cambió a oposición. Entonces, en medio de de esa mala lectura que tenían los partidos políticos sobre lo que la gente esperaba, porque yo leía a la gente, decía, la gente quería oposición, veían un proyecto que ya conocíamos, porque a Petro lo conocíamos desde la alcaldía de Bogotá, es que ya sabíamos lo que iba a pasar en Colombia. Yo dije, no, pues me voy a volver un opositor digital y eso me disparó absolutamente a tal punto que pues después llevó a que Miguel Uribe, a quien ya había conocido hace unos años en el Consejo de Bogotá, cuando era secretario de gobierno, un día me invitara al partido y el presidente Uribe me dijera, oiga, Daniel, ¿por qué no aspira al Consejo de Bogotá en el 23? Yo me acuerdo que yo le dije, presidente, usted está completamente loco. Yo trabajo como concejal. Yo no tengo plata para eso. Y el presidente Uribe me dio un consejo que es muy importante. Y es, oiga, Daniel, uno en la vida tiene que pararle más bolas a la opinión que a la plata, que a la estructura y que a la politiquería. Y yo creí en que la opinión, pues podía hacer algo. Renuncié a mi trabajo, dejé todo, digamos que yo era una persona normal que vivía el sueldo. Me endeudé,
Afortunadamente no tanto, porque esa campaña de consejo me costó 100 millones de pesos. Y saqué adelante una campaña al consejo que pues sacó 50.000 votos, sin ser cabeza de lista, que yo era el último número de la lista, saqué más votos que la cabeza de lista y que fue pues el concejal más votado de todo el partido en todo el país, creyéndole al tema de opinión. Y eso fue el desenlace de ese COP. ¿Cuál es tu compromiso hoy? Yo tengo varios. Yo creo que el principal compromiso, y cada vez que pasa una elección, claro, cuando yo quedé concejal yo sabía que tenía un nivel de compromiso, pero ahora que es representante con toda esta cantidad de votos, yo dice que tengo un doble compromiso. Y tengo varios. Yo creo que el primer compromiso que yo tengo es conmigo mismo, con el proyecto político que he decidido tener, y es el de ser coherente siempre. Y eso siempre va a costar, porque la coherencia y el hacer control siempre va a incomodar. Y cuando le toca hacerlo, y ahora viene el reto más grande, cuando toca hacerle control a los amigos, es mucho peor, porque eso se vuelve un tema personal. Yo te puedo decir hoy que yo puedo tener muchos más enemigos dentro del ejercicio del espectro de la derecha que dentro de la misma izquierda, porque es natural. Allá siente que es natural que tengamos un debate abierto todo el tiempo. Aquí se siente que no es natural. Es como, no, Que me estás atacando. usted debería ser amigo mío siempre y sin importar todo, y yo siempre he dicho no. Yo creo que el primer compromiso siempre ha sido la coherencia. Segundo tiene que ver con Bogotá, que aunque mucha gente en el país quería votar por mí, Bogotá es la ciudad que me lo ha dado todo a mí. Y es un compromiso con esta ciudad, que además tiene 264.000 personas que salieron a votar por mí, que estos votos yo solo los saqué en Bogotá. Y que además me eligieron como concejal, ahora me eligen como representante, y es ser un representante que además de tener los temas nacionales, siga siendo representante de Bogotá, que es el problema de todos los representantes de Bogotá. Todos los representantes de la Cámara de Bogotá dicen, para eso hay concejales y se preocupan de los problemas que tiene Bogotá, Meta, Transmilenio, 68, horas retrasadas, que nos falta la subacota, que nos falta la ampliación de la autopista, todo. Y ese compromiso sigue adelante. Y el tercer compromiso que yo creo que tengo es con las nuevas generaciones y el futuro. Y es que yo sé que yo tengo un peso muy grande y es que hay mucha gente esperando y hay muchos niños y jóvenes viendo qué va a pasar o si esto va a funcionar o si este es el camino. Y yo creo que hay un compromiso con las nuevas generaciones. La gente, conmigo mismo, con Bogotá y obviamente con las nuevas generaciones. Bueno, Daniel, llegamos a la segunda parte, el final de nuestra entrevista, y es precisamente esas tarjetas que Ahorita viene que botabas eran tú. vínculos. Por ahora está de moda, ¿no? Ya no le llaman relaciones, sino a todo le dicen vínculos. No, yo siempre he dicho vínculos con responsabilidad. Miedo. Uf, yo creo que siempre va a existir el temor a quedarle mal a la gente que confía en uno. Yo siempre he tenido ese temor todo el tiempo. No sé si lo puedo catalogar como miedo, pero yo sí siempre he sentido como a ver, no hay que quedar mal, ¿no? Lo que te decía ahorita, hay una gran, inmensa responsabilidad y eso estar, eso es grave. Y miedo también, y es que en el nuevo gobierno y el nuevo Congreso lo hagamos mal a tal punto que nos toque retornar nuevamente a lo que acabamos de superar. Yo creo que eso es una cosa que hay que tener siempre presente para no embarrarle y para hacer las cosas bien. Culpa. Yo creo que todos tenemos algún nivel de culpa sobre algo que haya pasado. Pero pues yo creo que lo más importante cuando uno siente culpa siempre es ir a arreglar las cosas, ¿no? Que mucha gente se queda con el sentimiento de culpa o se queda con ese tema. Y yo creo que lo más importante, siempre que uno siente culpa, es porque hay algo que hay que arreglar. Hay un perdón que hay que ofrecer, hay una conversación que hay que dar. Verdades incómodas. Yo creo que hay una verdad incómoda que mucha gente no quiere aceptar y que sobre todo la clase política hoy en Colombia no quiere aceptar. Y es que la vieja política está llegando a su fin y que todos aquellos que no se adapten a las nuevas realidades, que no es solo el mundo digital, no solo es el mundo comunicacional, sino es la cercanía con la gente. Que cada vez que usted ve a un político que no se conecta con la gente, pues ese político puede tener mucha plata y muchos puestos y se va a quemar. Y eso es una verdad incómoda que uno dice en el Congreso y creen que uno pues les está fregando la vida, pero me da como que ojalá la política y nosotros mismos, porque yo hoy soy novedad, yo creo que en 20 años seré ya, ¿Historia? no, uno No, no sabe, experiencia o depende cómo lo hagas. o inspiración. Reconciliación.
Yo sí creo que más allá de la discusión política, la última campaña sí deja muchas peleas y muchas divisiones entre familias y amigos. Y yo creo que uno puede convivir con amigos y familiares que no piensen como uno en la política. Y pues mi llamado y mi invitación a todos es que si usted en esta campaña política peleó con un amigo o un familiar porque le gustaba Iván Cepeda o porque le gustaba Belardo y eso los hizo pelear, no peleen por eso. Peleen por cosas que no les digo que no es que no valga la pena. Los valores políticos y los pensamientos políticos son importantes, pero no vale la pena a usted, se los digo con todo el corazón, perder un amigo, perder un familiar por una política. No lo hagan. Y vergüenza. Mi mamá decía que yo era un sinvergüenza, Es diferente. pero eso es vergüenza. No, no, digamos, a mí sí me produce mucha vergüenza, por ejemplo, no preparar bien las cosas o improvisar mucho. Eh, Además porque me sale muy mal Ujú. y me produciría mucha vergüenza, y tengo que decirlo, no hacer el trabajo a la altura que la gente espera que lo haga. Por eso mi equipo que está allá atrás, a quien no siento culpa por eso, pero a quien aprieto duro todo el tiempo para que hagamos bien las cosas, lo sabe. Bueno, ¿regalas dos últimas? A ver, es que esto es como soledad. ¿Me gusta la soledad? A mí me encanta muchas veces estar solo. Yo creo que es de los momentos favoritos de mi vida cuando yo puedo estar solo, puedo estar como que calmar la mente. Y yo creo que todo el mundo debería aprender a disfrutar de momentos de soledad. Mucha gente busca siempre en su afán tener mucha gente alrededor, pero les digo, hoy yo vivo todos los días rodeado de gente y con gente. Y los momentos que más disfruto es cuando yo puedo decir, o quedarme quieto, estar solo, pensar. Muchas veces leer otro tipo de cosas o hacer otro tipo de cosas. Todo es importante. Pues, hay psicólogos que dicen que eso está mal y que hay que revisarlo, pero yo creo que es importante. Y la espiritualidad. Esto sí es una parte muy importante de mi vida. Ya te lo conté durante toda la entrevista. Yo creo que si hay algo en política que se necesita es tener pues algún vínculo con una creencia y pues en mi caso con Dios y en lo que he creído toda la vida, que es soporte y además pues es guía en todo lo que hago y todo lo que... Yo siempre lo pongo en manos de Dios todo. Y no como en lo que se hace normalmente, que es como, bueno, está en tus manos, como para uno lavarse las manos, sino porque pues realmente creo que hay ese cambio. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho este espacio. Sé que vives con una agenda apretadísima y con todos los compromisos que tienes, pero bueno, aquí en Quien estamos empezando también a escribir tu historia. Esperamos acompañarte en todo este trayecto y ojalá en todos esos años venideros que además seguro van a ser muy buenos para Colombia y eso esperamos. Tenemos mucha esperanza. Y bueno, ustedes son los que están liderando el país y al final en quien depositamos esa, ese voto de confianza y es bien importante que sea valorado, como nos has dicho durante toda esta entrevista. Bueno, Ari, primero muchas gracias a ti, a Quinique por invitarme, por siempre abrirme el espacio, a todos los que nos ven, a todos los colombianos, invitarlos a que vean esta entrevista a través de las plataformas digitales de Quinique. Aquí vamos a hablar y van a encontrar un poco de mí, de lo que soy, unas explicaciones de por qué hago las cosas, por qué creo en lo que creo el día de hoy, pero sobre todo unas ideas que tengo muy presentes para que Colombia cambie, para tener un país mejor. Así que los invito a que sigan todos los canales digitales de Queneque, a que nos vean, a que nos compartan, pero sobre todo a que reflexionen con lo que aquí hemos hablado. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, yo les digo que porque todos conocen el nombre, no todos conocen esta historia. Así que los quiero invitar a que la vean completa en quienique.com y en todas nuestras redes sociales.